comento, nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación acerca de la economía social y solidaria, que es pues tu asociación. Estamos viendo el proyecto de investigación 1, que es el propósito de nuestra investigación, y venimos de la Universidad Santo Tomás, con mi compañero Tomás Forero y mi nombre es María Alejandra Molina. ¿Nos autorizas para compartir estos datos y si tú prefieres que sea de manera anónima? Bueno, Liliana, para comenzar la entrevista me gustaría saber, o pues si nos podrías contar en tus propias palabras, ¿qué es la Asociación de Padres de Familia y qué es lo que la hacen? Bueno, quiero contarles, digamos que la Asociación de Padres de Familia del Sector San Lázaro hace parte de una de varias de las asociaciones que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, digamos que seleccionó para poder prestar un servicio público de bienestar familiar. Estas asociaciones son únicas, ¿por qué? Porque son las únicas que permiten tener una atención directa con los niños, ¿sí? Y ser garante de derechos. Digamos que es la manera como el Estado busca dar garantía de derechos en prevención a los niños y niñas de la ciudad de Tunja. Entonces esta asociación se fundó y se creó en Tunja para la atención de... Segunda pregunta, quisiéramos saber cuál es su forma jurídica, ya sea cooperativa, fundación, corporación, y por qué se elige esta figura. Bueno, como te explicaba en la anterior pregunta, nosotros tenemos una figura jurídica especial, que es una asociación, ¿sí? ¿Por qué se escogió esa figura? Porque es la figura que el Estado creó para digamos, prestar ese servicio público de bienestar. Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere cumplir como con su propósito. Y su propósito es brindar unas herramientas de prevención a nuestros niños y niñas, ¿sí? Y constituyó estas asociaciones de padres de familia para que entre las madres comunitarias, que son las personas que atienden a nuestros niños y niñas, se pudieran asociar y pudiéramos atender a los niños. Bueno, y como tercera pregunta, ¿cuáles son los principios o valores que no tienen negociación, es decir, que están fijos en estas guías, pues que guían todas sus acciones? Mira, lo primordial de esta asociación es la atención a nuestros niños y niñas. O sea, ese es nuestro propósito, ¿sí? El objetivo de nuestra asociación es dar una atención con calidad a nuestros niños y niñas. Si bien el Estado nos garantiza un recurso para poder brindar ese proceso, eso no se podría llevar a cabo sin una calidad, ¿no? Y sin una, digamos, convicción. ¿A qué me refiero con eso? Una madre comunitaria tiene que prestar su casa, su vivienda de habitación en muchos aspectos para poder brindarle una atención a 12 o 13 niños, ¿sí? Entonces, si no hubiera como esa calidez humana, si no hubiera esa partecita humana dentro de la atención, pues no se podría dar. Y eso es como, digamos, nuestro lema, pues la mejor atención dentro de lo posible, dentro del marco de las posibilidades que nos da el Estado, la atención a nuestros niños y niñas. Bueno, y como cuarta pregunta, nos gustaría saber cuáles son las características jurídicas pues, de tu asociación. Mira, esta asociación tiene una particularidad y es que el reconocimiento de la personería jurídica no lo da la Cámara de Comercio, como cuando tú vas y creas una asociación, una sociedad o una fundación, ¿sí? Que la personería jurídica la da una Cámara de Comercio. En este caso, nuestra personería jurídica la da directamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nuestro objeto social y nuestra actividad es exclusiva para prestar servicio público de bienestar familiar. No podemos realizar ninguna otra actividad diferente. Por favor, cuéntanos qué motivó la creación, cuántos asociados tienen, cuáles son sus fundadores, cuáles son las necesidades que tienen. Bueno, Alejandra, digamos que esta asociación se creó por la necesidad de brindar un servicio público, o sea, de que nuestros niños y niñas tengan un lugar donde les puedan garantizar lo mínimo. Cuando yo te hablo de lo mínimo, ¿qué es? Es que puedan estar en un lugar seguro, ¿sí? Por lo menos unas cuantas horas al día, mientras que quizás sus padres o cuidadores están trabajando. Que
se le pueda garantizar una alimentación balanceada, ¿sí? Entonces, pensando en esa necesidad, el Estado crea las asociaciones de padres y por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantiza esa atención a esos niños. Nuestros servicios son gratuitos, entonces de ahí como que parte esa necesidad. Esta asociación está creada desde 1988 y fue fundada directamente por las mismas madres comunitarias que en su momento hacían parte de la asociación. Entonces, si tú te das cuenta, este tiene como un nombre de un barrio de Tunja. Entonces, las madres comunitarias que teníamos en ese momento en el sector San Lázaro se unieron y crearon su propia asociación. ¿Cuántas personas están asociadas? Eso depende. Depende del contrato que esté vigente y depende de las madres comunitarias que estén, ¿sí? Nosotros hemos podido tener perfectamente hasta 35 madres comunitarias asociadas a nuestro sector, así como ahorita tenemos un promedio de 22, porque eso depende de las coberturas. Digamos que por muchos años tuvimos una muy buena cobertura, ahora no tanto porque pues existen más colegios privados, de pronto la gente ya tiene una estabilidad económica mayor y no requiere un servicio pues gratuito, o en otros casos pues los colombianos decidieron no tener tantos hijos. Entonces digamos que eso es algo que se nota y se ha ido disminuyendo los grupos de madres comunitarias. ¿Podrías decirme cómo se toman las decisiones importantes, cómo funciona la junta directiva y la asamblea general? Claro, nosotros hacemos una reunión una vez al año, se delega al representante legal para los procesos de contratación, porque igual el instituto es una entidad pública y lo que nosotros lo hacemos directamente con una entidad del Estado. Entonces tenemos que facultar al representante legal para tener derecho a contratar de acuerdo a una cantidad de salarios mínimos y las facultades de lo que puede y no puede ser. Tenemos un tesorero, que es el que de alguna manera u otra ejerce unas actividades de control de cómo se ejecuta el recurso, de qué si se gira, de cuánto se le paga a cada madre comunitaria, el tema de alimentación, sí, esa persona ejerce esas actividades de control. Tenemos una secretaria, la secretaria pues es la persona que nos ayuda a llevar las actas de asamblea ordinarias, extraordinarias y de reuniones que hagamos. Es básicamente eso y pues en medio de esas reuniones pues se faculta a la representante legal y ella es la que básicamente ejecuta los programas. Pero estos programas no, digamos que no se ejecutan en la libre albedrío de la representante legal, no. Eso se hace por medio de unos contratos de aporte y esos contratos de aporte tienen una destinación específica, entonces digamos que lo único que uno hace es ejecutar un presupuesto, porque a ti te dice tienes 100 pesos para pagarle al talento humano y tienes 20 pesos para gastar en alimentación y tienes 10 pesos para comprar material didáctico y lo único que yo puedo hacer es ejecutarlo bajo esos rubros específicos. ¿Podrías por favor describir nuestra estructura organizacional? Si existe un organigrama o un flujograma de procesos. Sí, mira, digamos que la organización está dirigida por la representante legal, tiene un contador público, tiene auxiliares administrativos y tiene un equipo psicosocial dependiendo de la modalidad de atención que nosotros tengamos. Entonces, inicialmente, en las otras preguntas que me has hecho, te he contado que nosotros hacemos una atención que es un servicio comunitario, ¿sí? Que era lo que yo te contaba a ti, que teníamos en una casita, que muchas veces es la vivienda de habitación de la madre comunitaria y se atienden aproximadamente entre 10 y 13 niños, 10, 12 o 13 niños, ¿sí? Esa es una atención comunitaria, entonces ahí que requiere la atención de la madre comunitaria porque ella es la que tiene que hacer toda la labor. O sea, ella tiene que prepararle los alimentos a los niños y tiene que cuidarlos. Y tiene que cumplir, digamos que con todos los requisitos que el Instituto Colombiano nos exige. Pero asimismo tenemos otras modalidades que son las modalidades institucionales. Estas modalidades institucionales son un poco más elaboradas porque se presta el servicio, digamos, en unos lugares que se llaman CDIs, que digamos que son como colegios pequeños, por referenciarlos de alguna manera. Entonces, en esos lugares nosotros tenemos un equipo psicosocial. Ese equipo psicosocial está dirigido por
una coordinadora, tenemos un nutricionista, que es la persona pues, que le hace seguimiento nutricional a los niños, que nos ayuda con las minutas patrón para saber qué alimentos se les van a dar. Tenemos un psicosocial, un trabajador social y un agente educativo en cada salón con un auxiliar. ¿Sí? Y adicional tenemos una parte administrativa, que son auxiliares administrativos, que son los que apoyan a la tesorera y a la secretaria en todo el tema financiero. Ya. Bueno, ahora me gustaría preguntarte primero a qué comunidad o comunidades específicas pues, le sirven. Después, en esta misma pregunta en relación, ¿cómo se definen a sus beneficiarios? Y si existen varias líneas de atención o proyectos o servicios, la idea es explicar cada uno por separado y explicar cómo se unen en una sola operación. Y como última pregunta, ¿cuántos son sus beneficiarios? ¿Cómo los seleccionan? ¿Cómo miden su impacto? ¿Y cómo pues, entran en la proceso? Entonces, digamos que nosotros servimos a la comunidad con más vulneración de derechos, ¿sí? Nosotros tenemos unos criterios que se llaman criterios de focalización. Entonces, digamos que no es como que, voy a ponerte un ejemplo, viene una familia y dice, papá trabaja, la mamá también, y perciben unos ingresos fijos. Entonces, digamos que quieran que nosotros le prestemos el servicio al niño, no funciona así. La idea es que ese niño o esa familia cumpla con unos criterios de focalización, que tengan un puntaje específico en el CISBEN, que hayan estado en un proceso de restablecimiento de derechos, que de pronto tengan alguna certificación de que vengan de víctimas de conflicto armado, ¿sí? Nuestra población objetivo siempre es la población más vulnerable de la ciudad, ¿sí? Nosotros no solo tenemos atención en Tunja, sino también tenemos atención en otros municipios. Y la idea es poder llegar a esos beneficiarios que realmente lo necesitan. Respecto a la otra pregunta, de cuáles son los servicios que nosotros prestamos, ¿sí? Entonces, como yo le explicaba a Alejandra, tenemos unos servicios comunitarios, tenemos unos servicios institucionales y tenemos unos servicios familiares. Se dividen como en esos tres grupos. Comunitario, madre comunitaria en una casa de su vivienda o habitación, presta el servicio aproximadamente de 8 horas a cada niño y le brinda la alimentación y el cuidado. En el CDI, un servicio también total de 8 horas aproximadamente y tiene todo el equipo interdisciplinario pues, para poderle dar una atención integral. Y el servicio familiar, que es el que no les había explicado, es un servicio como itinerante, porque puede ser que tú vivas en un área rural o rural dispersa, ¿sí? Y no puedas bajar a tu niño a que tenga una prestación de un servicio, digamos, continua de 8 horas diarias. Entonces lo que hacemos es unos encuentros grupales de una vez a la semana y se les brinda un paquete alimentario. Entonces, como yo no me traes el niño para que yo lo pueda atender 8 horas diarias, lo que yo hago es darte el equivalente al componente nutricional que requeriría el niño para que tú en tu casa se lo puedas preparar. Y en ese encuentro grupal, que es una vez a la semana, nosotros poder darte las herramientas para un buen cuidado. Hay otra cosa que es muy importante y que no te lo he explicado, y es que la modalidad comunitaria y la institucional son para niños entre 2 y 5 años, ¿sí? Y la familiar empieza desde que la mamita está en gestación, ¿sí? Entonces es también un proyecto muy bonito porque se le enseñan a las mamitas todo el proceso de la importancia de la lactancia materna, del cuidado y demás. Entonces se le da un paquete nutricional a la mamita desde que está embarazada y ella puede acceder a esos beneficios y puede, digamos, de alguna manera u otra empezar a preparar su cuerpo y su alimentación para darle una buena vida a ese bebé pues, que está en proceso de gestación. Y yo lo puedo atender hasta los 2 años en la modalidad familiar para después que poderlo atender en la comunitaria o en la institucional, ¿sí? Pero si quizás esa persona sigue viviendo en un área rural o rural dispersa y no le es posible, pues puede seguir atendiéndose en esa modalidad. Creo que esas serían mis preguntas. ¿Cuántos son los beneficiarios? Sí. Referente a cuántos son los beneficiarios, bueno,
En los contratos que tenemos ahorita vigentes, aproximadamente estamos atendiendo en la ciudad de Tunja como unos 250 niños en la comunitaria. En la institucional estamos en varios municipios también del centro zonal Tunja 1, que es lo que cubre, digamos, la zona de los municipios cercanos. Aproximadamente tenemos 200 niños. Y en la familiar tenemos como unos 700. Bueno, pues como siguiente pregunta, además de los asociados o directivos, ¿quiénes son los otros actores que intervienen en la asociación? Y si esto recibe apoyo del Estado en sus territorios, o si deberían recibirlo, y cómo la organización ayuda a cumplir los fines del Estado. Bueno, mira, como te lo explicaba en el marco de la entrevista, nosotros solo trabajamos con un servicio público de bienestar familiar, ¿sí? Entonces, sí recibimos obviamente recursos del Estado, pero nosotros suscribimos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un contrato de aporte, que es una figura especial. Este contrato de aporte significa que el Estado da el 98% y yo como asociación doy el 2%. Entonces te voy a poner un ejemplo. Para el servicio comunitario la contrapartida no aplica, pero para el servicio institucional y familiar sí. ¿Sí? Entonces el Estado me dice licite y ¿qué nos ofrece por ese 2%? Entonces nosotros dijimos, bueno, licitamos estos sectores y lo que yo voy a ofertar como contrapartida va a ser unas mejoras a los CDIs y un paquete alimentario adicional para las familias, ¿sí? Entonces, si recibimos los recursos del Estado, ya te expliqué que se ejecuta por medio de un contrato de aporte que tiene una distinción específica y digamos que nosotros ponemos la otra partecita. ¿Y en qué aportamos a que eso se cumpla? En la ejecución del contrato. Sí, estamos vigilados todo el tiempo por el Instituto Colombiano, tenemos un proceso de supervisión que es constante, prácticamente a diario, y todo el Instituto Colombiano lo limita mucho, o sea, es muy específico. Afortunadamente ellos no nos dejan a libre albedrío como tú lo quieras hacer, sino que existen manuales, guías, lineamientos, de una manera demasiado específica de qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, porque pues está en entredicho la atención a niños y niñas. Viviana, nos gustaría saber cuál es la principal problemática que afecta a la comunidad que ustedes atienden, y por otro lado, ¿cuál ven como la mayor oportunidad en el territorio relacionado? Bueno, mira, yo creo que la problemática mayor es, digamos, tener más herramientas de calidad para dar una atención mejor, ¿sí? Aunque si bien, digamos, tenemos unos lugares, nos gustaría que los lugares fueran mejor dotados, más bonitos, ¿sí? Que si bien nosotros estamos atendiendo a unos niños tan pequeños, porque tener a tu cargo a unos niños de 2 a 5 años son niños que están empezando a explorar, que están empezando a conocer su cuerpo, que están empezando a interactuar con otros niños, ¿sí? Entonces sí nos gustaría tener más herramientas. Pues el Estado no significa que no nos las dé, pero son muy limitadas. Nos gustaría obviamente tener infraestructuras mejores, más bonitas, más aptas para ellos. Y digamos más herramientas en talento humano, o sea, más talento humano para poder, digamos, estar más pendientes de ellos, hacer más actividades con ellos. Y más material didáctico para poder, digamos, interactuar de alguna manera. Porque ese ciclo no es un ciclo donde nosotros les enseñemos a sumar, a restar, a multiplicar. No, ese ciclo es un ciclo muy importante en la etapa de crecimiento de un niño, porque es donde se le enseñan hábitos, como a lavarse las manitos, como a aprender a comer, sí, muchas cosas que digamos que de ahí parte nuestra personalidad y nuestra manera también de desenvolvernos en muchos aspectos. Y lo que ellos quieren hacer, el Estado quiere ahorita, es migrarlo a la Secretaría de Educación. Entonces digamos que ya la perspectiva de una Secretaría de Educación es diferente a la que el Instituto Colombiano pues le ha querido dar a ese servicio inicial, porque es un servicio inicial. Y digamos que los municipios también ellos tienen la obligación
de acuerdo a su presupuesto, en destinar una parte de su recurso a la atención de los niños, ¿sí? Y lo que, digamos, dan, que es la infraestructura, porque las infraestructuras en la mayoría de municipios son del municipio, pues digamos, hay muchas veces que no le dan el mantenimiento que corresponde, no dan los elementos de cocina que se requieren, ¿sí? Todo ese tema es como que lo que yo veo que hay falencia. Viviana, cuéntanos por favor, ¿cuál ha sido el desafío más grande que ha superado esta organización y cuál consideras que es el principal desafío a futuro? Bueno, mira, Alejandra, uno de los grandes desafíos es lo que yo te decía al inicio de nuestra entrevista. No hay niños. Entonces cada vez más estamos disminuyendo la cobertura, ¿sí? Y tenemos desafortunadamente en algunos lugares infraestructuras sin utilizar porque pues, los niños ya no están, o bien sea porque lo que te digo, de pronto los papás determinaron llevarlos a otro tipo de servicios, o porque pues la gente ya no tiene los mismos niños que tienen antes. Entonces las asociaciones nos estamos quedando sin población para atender. En su mayoría nuestra atención ahorita se centra en niños extranjeros, o sea, niños venezolanos. La mayoría son niños venezolanos y nuestros niños pues en su mayoría ya no están asistiendo a los servicios públicos de bienestar, que digamos antes era muy habitual, ahora pues ya casi los papitos no los traen y eso es un gran desafío porque nos estamos quedando sin población a atender. Viviana, cuéntanos qué estrategias utilizan para lograr su misión. Mira, para nosotros poder cumplir con nuestra misión debemos de ser muy objetivos desde la focalización en adelante. Desde que yo focalizo un niño, que sea realmente un niño que requiere nuestro servicio, porque la idea no es prestar un servicio por prestarlo, sino prestarlo a la persona que es y cómo debe ser, ¿cierto? Entonces, desde el momento en el que yo focalizo a un niño, hasta el momento en el que se lo entrego al papá a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, nuestra misión es constante porque estamos a cargo de una responsabilidad demasiado grande en el proceso de selección de nuestro talento humano. Eso es un proceso demasiado dispendioso, porque pues igual yo creo que no es ajeno a cualquier tipo de noticia, muchas situaciones que se han presentado en otras ciudades, con otras entidades, donde hay que ser muy selectivos de que ese talento humano no tenga antecedentes, de que ese talento humano sea una persona totalmente capacitada, ¿sí? Porque los papitos confían en que esa asociación, en que esa empresa, que somos nosotros, le va a brindar un cuidado a un niño, y tú no dejas un niño en cualquier lugar, ni con cualquier tipo de personas. Y lo que nosotros como asociación no podemos tener 200 ojos para 200 niños, ¿sí? Porque si fueran solo mi cargo, pues bueno, porque yo soy la persona responsable, pero yo tengo que contratar personas con calidad para poder brindar ese servicio. Entonces es que, digamos que estas son como las estrategias que utilizamos para poder cumplir con esta misión. ¿Hay algo que nos quieras contar de lo que no hayamos hablado? Sí, mira, hay algo muy importante que de pronto no les conté, y es que estos servicios se rigen por un contrato de aporte, pero el Estado no nos está garantizando una continuidad en el servicio. Entonces, existe una licitación pública, pero nosotros estamos iniciando el servicio más o menos sobre marzo, y los niños están quedando sin atención desde el 15 de diciembre que termina nuestro contrato hasta prácticamente última semana de febrero o inicios de marzo. Y es un proceso demasiado largo, o sea, dejar a muchos niños que requieren el servicio, en muchos casos donde los padres trabajan solitos en su casa, a cargo del hermano mayor, a cargo de algún familiar, que genera una condición de riesgo para los niños, ¿sí? Por 2 meses y medio es un tema prolongado y es algo pues, que nos preocupa a nosotros. Entonces siempre le hemos hecho como esa solicitud de que nos den una continuidad en servicio. Obviamente entendemos que es un contrato de aporte, que requieren muchos recursos, pero sí es muy importante tener una atención más prolongada, porque la intención de este tipo de servicios es brindar una atención integral. ¿Y de qué me sirve a mí brindarla por 10 meses y dejo 2 meses a los niños solos? Bueno, muchísimas gracias, Viviana, por compartir tu experiencia y todo tu tiempo. Vamos a transcribir esta entrevista para que tú la verifiques y nos digas si estás de acuerdo.
Ok, Alejandra, a ti y a tu compañero por venir, por conocer los servicios y aquí estamos a la hora. Muchísimas gracias.